¿Has sabido del caso del Washington Post con Besos, básicamente obligando a los periodistas a apoyar a los libertarios y empresarios y no hablar mal de estos? Sí lo vi. Vi el memorándum que mandó Jeff Bezos, me parece una vergüenza absoluta. Fíjate que había dos periódicos a los que yo estaba suscrito. No estoy suscrito a The Economist, que insisto que es bueno, aunque sea ideológicamente contrario a mí. No contrario, muy alejado de mis posiciones, pero son objetivos y nunca he leído nada ideologizado donde se distorsione la realidad en The Economist para favorecer sus puntos de vista. Pero yo solo tenía suscripción con el Washington Post y con New York Times. Y un poco durante la campaña, antes de que Bezos ordenara que el Washington Post no apoyara a Kamala Harris, antes de eso decidí cancelar mi suscripción con el Washington Post porque no estaba yo conforme con la forma en que estaba llevando las cosas. Así que me da muchísimo gusto. Bueno, el Washington Post se convirtió ahora en Fox News número 2 y a los empresarios, a Zuckerberg, a Bezos, pues el caso de Musk es distinto por su hijo trans, pero Musk y Bezos van a hacer lo necesario para ganar más dinero y para no perder. Y entonces pues, van a estar del lado de Trump hasta que ya no les convenga. Así que me parece horroroso.